buenos días a todas, a todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta conferencia, aplicación de la Ley de Acceso a Información Pública en las municipalidades de El Salvador. La Fundación Dr. Guillermo Manuel Lungo se complace en tenerles acá presentes. Nos muestra su asistencia, su interés en los temas de transparencia pública y acceso a información pública. Le damos la bienvenida a todos ustedes, como repito, en particular también al comisionado José Adolfo Ayala, que nos acompaña en esta mañana. Pero a esta conferencia hemos invitado a instituciones y organizaciones que sabemos que el tema de transparencia pública, acceso a información pública, derechos humanos en general y los derechos de expresión y acceso a información pública en particular les interesa. El propósito de la conferencia está muy acotado. Se trata de una actividad en la que queremos presentar a ustedes los principales resultados de un estudio que se realiza el año 2013, que se completa este año y que ahora queremos compartir y conocer de su parecer. En ese sentido, organizamos una conferencia en la que nos acompaña la investigadora principal, Alicia Miranda Duque, que está acá en la mesa. Alicia Miranda también es coordinadora del programa de gobernabilidad democrática de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Lungo, y nos complace y también alegra y enorgullece tener con nosotros a tres personas que tendrán un rol de comentaristas acerca del estudio. Previamente hemos compartido con ellos ya el documento del estudio, de tal manera que puedan hacernos algunos comentarios acerca de los hallazgos del mismo y alguna recomendación para versiones futuras que podrían realizarse de ese trabajo. Entonces tenemos con nosotros a Aurora Cubías. Aurora Cubías es actualmente directora de Participación Ciudadana de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Y su vinculación con el proyecto, con FundaHongo, pero con el proyecto en particular, ha tenido que ver cuando ella fungió como directora de Transparencia en la anterior Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción. También nos acompaña Jaime Campos, él es comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, y Laura Rivera, que es oficial del programa del Área de Gobernabilidad Democrática del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Así que ellos tres van a comentar posteriormente el estudio. Comentarles que el estudio es una actividad que forma parte de un proyecto que impulsa la Fundación con otros socios. Se trata del proyecto Municipio Transparente. Este proyecto procura impulsar, una vez ha entrado en vigencia la ley, busca impulsar su conocimiento entre los actores locales, su aplicación y la Contraloría Ciudadana del mismo. Así que se trata como proyecto de un conjunto de acciones que se focalizan en 27 municipios de 5 departamentos del país. El proyecto en su conjunto es financiado por la Unión Europea y el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia. La preparación del estudio es una actividad muy inicial en el proyecto. El estudio se realiza aproximadamente, el levantamiento de información aproximadamente en el segundo semestre del 2013, y ahora estamos, después de haber trabajado suficientemente la información, estamos ya en condiciones de poder compartirlo con ustedes. Nos parece que mucha de la información es, por supuesto, todavía relevante y nos da indicios acerca de qué tanto se han preparado las municipalidades
para garantizar el derecho de acceso a la información pública. Bien, sin más, yo quisiera entonces dar la palabra a mi colega Alicia Miranda, que es la investigadora principal, y ella haría un recorrido por el estudio. También comentarles que al final de la conferencia, por supuesto, les entregaremos una copia del mismo, así que están tranquilos con las notas, pueden más bien estar atentos. Por otro lado, después de la presentación de Alicia tendríamos unos comentarios breves acerca de las personas que nos acompañan, de los comentaristas, y después ustedes podrán hacer algunas preguntas para tanto a la investigadora como a nuestros comentaristas. ¿Sí? Entonces les dejo con Alicia. Bueno, pues buenos días, es un gusto estar acá. Como dice Carlos, al final del evento le vamos a entregar una copia del estudio, así que tranquilos con las notas. Pues bienvenidos a este evento. Quiero comenzar comentándoles, Alexis, que para mí es importante esta primera lámina porque quiero dejar constancia de que es un trabajo colaborativo, como el proyecto. Es un trabajo que, si bien en el documento aparece mi nombre, en realidad ha sido una construcción desde el principio, desde el momento en el que se pensó qué queríamos observar para determinar el nivel de aplicación. Desde el diseño de la investigación hasta el producto final ha sido un trabajo de un equipo completo, y ahí aparecen desde el equipo de investigación que coordiné también el consejo editorial, ¿verdad? Del cual forma parte el director ejecutivo, Carlos Rodríguez también, Carlos Rivas, Metzi Rosales, Alexis también. Aquí hay un trabajo, insisto mucho en esto, de manera coordinada y colaborativa. También quiero señalar que ha sido gracias al financiamiento, el apoyo financiero de la Unión Europea. Como ya lo explicaba Carlos, y como sabemos, ¿verdad?, la Ley de Acceso a la Información Pública fue aprobada por decreto en el 2010, pero entra en vigencia en el 2011 y se establece un periodo de transición para que las municipalidades lograran adaptar los requerimientos de la ley, y se completa en mayo del 2012. Luego, este estudio se hace entre mayo y junio del 2013. En ese periodo se hizo el levantamiento, tanto el diseño como el levantamiento de la información. Y el objetivo básicamente es explorar precisamente el nivel de aplicación de la ley en las municipalidades. Y vamos a mencionar en qué municipalidades y qué número de municipalidades para determinar las necesidades de capacitación y asistencia técnica. Los criterios de selección, básicamente, después de repasar cuáles serían los mejores, los más adecuados, se determinaron que al menos 3 eran importantes. Uno, en base a la tipología de municipios de El Salvador 2007, ahí está la muestra, el detalle de la muestra, y luego se buscó un criterio de pluralidad partidaria, política partidaria, que hubiera representación de todos los partidos, de alcaldías, ¿verdad? La mayoría fueron Arena, seguido por el FMLN, y luego ahí está el detalle, en el documento aparecen estos cuadros. Y un último criterio que buscamos a partir de representación de los municipios de distintas zonas del país. Que aparece aquí en la región central, occidental, paracentral y oriental. Bueno, la muestra se establecieron 76 municipalidades finalmente. Sin embargo, la solicitud fue hecha en 78 municipalidades. 2 municipalidades no accedieron a que nosotros trabajáramos pasándoles la encuesta, pero 76 sí, y eso es lo que finalmente quedó en 14 departamentos
Precisamente las municipalidades representan la unidad de análisis del estudio y se realizaron dos encuestas, se pasaron dos instrumentos para conocer una serie de aspectos a diferentes actores clave dentro de la municipalidad, como sale en el cuadro. Por ejemplo, secretario municipal, oficial de información, secretario municipal o encargado de comunicaciones, y los encargados de las unidades administrativas, como aparece al final del cuadro. Y los aspectos a los cuales se les entrevistó a partir de esos dos instrumentos son los que salen acá en el cuadro. Ahora le voy a ir describiendo algunos hallazgos, o de los principales hallazgos que hemos encontrado. Sin embargo, hay una serie de detalles que hacen referencia o explican mejor esto que voy a presentar y que están en el documento. No solamente se quedó en términos generales algunas preguntas como aparece en la presentación, sino que fuimos un poquito más al detalle y bueno, aparece en el documento. En relación al oficial de información, pues la primera pregunta, pues si efectivamente había sido nombrado en el periodo en el cual nosotros hicimos la entrevista. De 76 municipalidades, el 85.5% sí lo había nombrado y el 14.5% no lo había nombrado. Las razones por las que no había nombrado, básicamente, bueno, aparecen en el cuadro, y la mayoría no se había encontrado el perfil idóneo para el cargo, y en segundo lugar porque no se había nombrado el presidente del instituto en ese momento. Recordemos que este estudio se hace en el periodo entre mayo y junio del 2013, pero básicamente casi todas las municipalidades habían nombrado al oficial en el momento en el que fueron entrevistadas. Están documentadas, aquí empiezan a aparecer los hallazgos, más allá del nombramiento del oficial de información, están nombradas las funciones del oficial de información. El 75.4% no estaban, y señalaron que no estaban documentadas estas funciones, y solamente el 24.6%, básicamente el 25%, sí lo había, estaban documentadas las funciones, señaló que sí estaban documentadas. Para conocer un poco la experiencia del oficial de información, se hicieron una serie de preguntas. Esta nada más es una de las que explora precisamente la experiencia del oficial de información, y este cuadro muestra que los oficiales sí efectivamente cuentan con una experiencia en trabajo en municipalidad. Otra de las dimensiones que se exploró en el estudio fue el nivel de conocimiento de los oficiales de información. Primero se les pidió que se autoubicaran en relación a lo que ellos consideraban sobre el nivel de conocimiento que tienen sobre la Ley de Acceso a la Información Pública. Es el dato que aparece al principio. En términos generales, de los 64 oficiales de información consultados, el 81% de los entrevistados evaluó su conocimiento entre muy alto y medio. Esto los ubica con un nivel de conocimiento, por lo menos en autoubicación, bastante grande o alto. Ahora bien, una cosa es la autoubicación y otra cosa es ya el conocimiento en sí que tienen sobre, por ejemplo, una disposición de la ley que separa o establece 3 tipos de información: reservada, confidencial, oficiosa, como sabemos. Entonces, quiero explicar y detenerme en este gráfico porque no son los porcentajes que aparecen, no van a sumar el 100%, sino que se les dio una opción abierta, 3 opciones, ¿verdad? Y se les pidió que señalaran. Entonces, lo que aparecen ahí son porcentajes que están referidos a cuando fueron respondidas cada uno. Por ejemplo, si 64 oficiales de información señalaron al menos como reservada el 70.3%.
no sé si bueno, tal vez en las preguntas, si tienen dudas sobre esto, luego lo retomamos. Pero ahí lo que podemos observar es que sí identificaron la mayoría. Por ejemplo, el 70.3% señaló al menos reservada, señaló reservada, confidencial el 67.2%, oficiosa señaló al menos el 65.6% señaló oficiosa. En general, antes de pasar a esto de las unidades, hay una congruencia entre la autoevaluación que hacen ellos, como el nivel de conocimiento, con precisamente ya se le evalúa si conoce al menos uno de los tres tipos, o si conoce los tres tipos de información que establece la ley. Ahora, también se exploró la creación y el funcionamiento de las unidades de acceso a la información pública. Aquí ya vamos encontrando también una serie de detalles que dan razón de que no solamente es el nombramiento del oficial, sino que el funcionamiento, para que funcione, para que realmente se pueda gestionar la información, cómo se está haciendo. En este gráfico, ante la pregunta, ya ha sido creada la unidad de acceso a la información pública, el 60%, más de la mitad, no habían creado esa unidad al momento de la entrevista, y el 39.5% sí. De las creadas, el 60% respondió que no cuenta con un presupuesto asignado. Ya cuando vamos al nivel de detalle vamos encontrando una serie de datos que dan cuenta precisamente del funcionamiento de las unidades y cómo puede estarse gestionando la información. Cuentan con un plan de implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, pues casi todos, el 90% casi, no cuenta con un plan de implementación de la LAIP. En relación al proceso de gestión de la información, sabemos que la gestión del proceso de información no solamente, como lo establece la ley, no solamente recae sobre el oficial de acceso a la información pública, sino que es un proceso que obliga a trabajar de manera coordinada el oficial de acceso a la información pública con las diferentes, por ejemplo, unidades administrativas. El oficial, en todo caso, es el que recibe la demanda, el que la gestiona a nivel interno, pero la información se genera precisamente en las unidades administrativas. Y esto, si hay una solicitud en una alcaldía, entonces pues ahí se tiene que activar ese mecanismo de coordinación para que el proceso realmente fluya y se logre entregar información de manera oportuna y como lo establece con los parámetros que establece la ley. Entonces, hasta ahorita habíamos estado analizando sobre los oficiales de información y las unidades de acceso a la información pública. Pero para conocer la forma en la que se genera la información en las unidades administrativas, que es donde surge la información, se entrevistó a través de otro cuestionario dirigido a ellos a 260 jefes de unidades administrativas. ¿De qué áreas? Pues el encargado de la UASI, unidad de presupuesto, de permisos municipales, de contabilidad y unidad de proyectos. También, como en el caso del oficial de información, se les pidió a ellos, para conocer el nivel de conocimiento, se les pidió primero que se autoevaluaran, sobre el nivel de conocimiento de la LAIP. Y aquí podemos observar que, a diferencia de los oficiales de información, el conocimiento, la autoevaluación es mucho menor. Y este otro dato que ya es cuando se les pide a usted señale
los 3 tipos de información que establece la ley, aparece este gráfico refleja un importante desconocimiento de los funcionarios encargados de las unidades administrativas de la ley. Ahora, como sabemos, el proceso de gestión de la información conlleva pues esta serie de elementos: la generación, la clasificación y el resguardo de la información, así como lo establece la ley. Se preguntó, ¿existe en el caso de la generación de información, existe un proceso de generación de información oficiosa? El 69.7% señaló que sí y el 30.3% que no. La clasificación de la información se ha hecho la clasificación como lo establece la ley. La mayoría, el 73.7% señaló que sí y el 26.3% que no. Es al revés, ¿verdad? Me equivoqué, discúlpenme. Disculpen, no, aquí sería al revés, disculpen, no lo señalé bien. En el último gráfico. A ver, en relación al resguardo de la información, ¿cómo se resguarda la información generada en su alcaldía? El 59% señaló que en un archivo en cada unidad, el 29% un archivo de la unidad y el 12% un archivo en general. Esa es la forma. Luego, otra pregunta que se hizo es: ¿cuenta su alcaldía con un índice de información reservada? Recuerden que esto lo establece la misma ley. Y casi todos, el 96%, señaló que no existe un índice o no cuenta la alcaldía con un índice de información reservada. Tal y como también lo establece la ley, obliga, ¿verdad?, a que haya diferentes formas de divulgar la información oficiosa. Y este gráfico se les pidió que identificaran, se les dio opción múltiple. Esto perifoneo, reuniones, redes sociales, que señalaran cuáles medios usa más para la divulgación de información municipal. Y de todas las opciones, de las 76 municipalidades consultadas, el 48.7% identificó que perifoneo, el 38.2% reuniones. En tercer lugar aparece, o más bien en el mismo lugar que las reuniones, las redes sociales con 38.2%, y los otros medios para divulgar información aparecen en menor proporción. Aquí no aparece en la presentación el tema del uso de las redes sociales, pero sí en el estudio, ahí se detalla qué tipo de red social usan más. Solo les adelanto que es Facebook. Ahora bien, ¿sobre qué tipo de información se divulga en la municipalidad? Todos sabemos que la Ley de Acceso a la Información Pública establece que la información importante o la información que se debe divulgar es la información oficiosa. Sin embargo, al preguntar qué tipo de información o qué temas más divulgados se divulgan más en la municipalidad, la mayoría señaló que proyectos. De hecho, el 90.8% señaló que proyectos. Y vean cómo la información oficiosa apenas aparece con un 14.5%. Este cuadro también aparece en el estudio, y lo que hice nada más es hacer un ejercicio de qué tipo, en el año 2012, cuáles son las solicitudes
a las que se le ha hecho, ¿verdad? Solicitudes recibidas, la mayoría, ahí como aparecía justamente en el gráfico anterior, son sobre proyectos programados. Solicitudes recibidas, ahí aparece con 237 y resueltas 236. Esto para el año 2012. Luego también en segundo lugar, informes de rendición de cuentas con 123 y 121 solicitudes resueltas. Luego aparecen otras que ahí las van a poder observar en el documento. Se hizo también un ejercicio para no solamente identificar el nivel de aplicación de las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública, sino identificar necesidades de capacitación y asistencia técnica. Cuando se les preguntó, al igual que en otros gráficos, la forma en la que se preguntó es, se les dio esa serie de categorías para que identificaran cuáles son las necesidades de capacitación que requiere, en este caso, el oficial de información. Y el conocimiento sobre el conocimiento de aplicación de la ley y su reglamento aparece con 82.8%, es decir, que de las 64 consultados, el 82.8% identificó al menos conocimiento y aplicación de la ley y de su reglamento. El 57.8% sobre la generación, clasificación y resguardo de la información. Ahora, para conocer sobre asistencia técnica a la municipalidad para el funcionamiento de la unidad de acceso a la información pública, casi todos señalaron al menos el manejo de herramientas digitales para la información. De hecho, de los consultados, el 90% identificó al menos manejo de herramientas digitales para la información. Sobre la generación, otro grupo, el 66.7%, identificó generación, clasificación, resguardo y divulgación de información. Los otros aparecen en menor proporción. Sobre las necesidades de capacitación de la unidad de acceso a la información pública para mejorar la gestión de la información, nuevamente casi todos, el 90.8%, identificó al menos clasificación, resguardo y generación de información. Esto vuelve a aparecer. Y el 23.7% identificaron manejo de herramientas digitales para la información. Algunas conclusiones, otras, nuevamente se lo repito, están allá en el documento, pero algunas de las que consideramos importantes identificar, al menos para la presentación. Bueno, pues, como dice ahí, las municipalidades, la mayoría de las municipalidades han nombrado, a la fecha de que se hizo el estudio, fueron que habían nombrado al oficial de información. Esto establece un nivel de avance en cuanto a la aplicación de la ley. Sin embargo, no en todos los casos se había creado la unidad de acceso a la información pública. Entonces es un avance más o menos parcial. Las unidades administrativas no están articuladas en un proceso de generación de información. Esto, ¿se acuerdan cuando lo platicábamos? No hay articulación en la generación, en las unidades administrativas no están articuladas en procesos de generación de información. Las municipalidades deben fortalecer las unidades de acceso a la información como estructuras que tramiten solicitudes de información orientadas a la clasificación de la información para apoyar el proceso de gestión de la información. Y aquí es importante señalar que, como lo decíamos en el estudio, el 89% de las municipalidades no tenían planes de trabajo y en su mayoría no contaban con procedimientos definidos
para tramitar las solicitudes ni para gestionar el proceso de generación, clasificación y resguardo de la información. Por otro lado, las unidades administrativas deben conocer la ley de acceso a la información pública y articularse en un proceso de gestión de información que garantice, como ya lo mencionábamos, que garantice la información pública se proporciona a los que le solicitan de manera en tiempo que establece la ley y además en la calidad que obliga a la ley. Y aquí hay un dato que quiero recordar, que es el 59% no había recibido instrucción para el acceso a la información pública, sobre el proceso de acceso a la información pública. Y bueno, tal y como lo mencionábamos, aquí parecería que hay una gran diversidad de medios para publicar información relacionada a las municipalidades. Sin embargo, esto no garantiza de que lo que se esté publicando sea lo que dispone la ley, es decir, información oficiosa. De hecho, la mayoría, si bien hay una diversidad de medios, la mayoría no, una minoría está publicando información oficiosa que lo establece la ley. Más bien habría que ver el detalle de qué concretamente sobre los proyectos que es donde aparecieron más información publicada es lo que se está haciendo, pero en realidad lo que establece la ley, que es la divulgación de información oficiosa, se está haciendo muy poco en esa variedad de medios que se usan para publicar información. Y bueno, ya lo retomamos eso. Sí. Gracias. Gracias, Alicia, por la presentación de los resultados del estudio. Como ya les había anunciado, hemos invitado a 3 personas que están muy involucradas con los temas de transparencia y acceso a información pública en el país. Les hemos pedido que tras la lectura del estudio también puedan hacer un comentario acerca de los mismos. Así que quisiera invitarles para que puedan entonces hacer una breve exposición y su comentario. En primer lugar, como ya había anteriormente anunciado, nuestra colega Aurora Cubillas, ella es directora de Participación Ciudadana actualmente, en la que hoy es la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Aurora, por favor. Es una suerte ser la primera porque lo que yo voy a decir no lo ha dicho nadie, así que no voy a tener que preocuparme por repetir o no repetir. Quiero en primer lugar agradecer a Fundaungo el que me haya tomado en cuenta para hacer los comentarios de este estudio. Ha sido de verdad un placer trabajar con ellos en este proyecto, acompañar la idea y contribuir desde las posibilidades que teníamos en la antes subsecretaría para que este se desarrollara. Yo espero que sigamos en coordinación siempre. La Secretaría tiene sus puertas completamente abiertas a este tipo de procesos y estamos completamente dispuestos a apoyarlos. Vámonos al estudio. Creo que es una herramienta muy valiosa, iniciando principalmente con el enfoque. El nombre del proyecto es Construcción Colaborativa y eso da una idea de realidad en la forma de plantear el trabajo, que ubica a la gente, es decir, a Fundaungo, como un ente que apoya al actor fundamental y no como un ente que lo sustituye. Desde ahí el enfoque del proyecto no solamente es diferente, sino que también genera muchas expectativas al ver que son los responsables los que tienen que generar sus propias capacidades. En cuanto a la parte introductoria, que me parece muy buena, sobre el marco institucional, solo quisiera complementar con que es importante hacer notar también que los salvadoreños que viven en el exterior tienen derecho al acceso a la información pública, tanto de la información que se produce aquí como la que producen allá.
Es decir, las embajadas y los consulados deberían tener los sitios web igual que los tienen las instituciones públicas de acá, además de un espacio específico con la información que generan por su propia gestión en los lugares en los que están, para que no nos queden sectores o grupos sin el cumplimiento de este derecho. Igual eso es un compromiso que tiene el gobierno y en algún momento habrá que verificar, ¿verdad? Si efectivamente lo hemos logrado o no. Fuera de comentario, a mí me quedó una duda que quizá en el momento de las preguntas y respuestas Fundahunco nos lo pueda compartir, y hubo entrevistas a oficiales de información y a funcionarios de áreas administrativas, pero no hubo entrevistas a los consejos municipales o a los alcaldes, y me gustaría saber cuál era el enfoque en ese sentido. Yo entiendo que ha de haber una explicación metodológica, pero me gustaría escucharla, porque generalmente uno se remite en primer lugar a la autoridad, que es la que define o la que decide en la institución algunos de estos procesos que hemos visto. Ya yéndome un poco a los hallazgos, porque me dijeron que era cortitito el tiempo. Cuando yo leo ahí que no se nombra al oficial de información porque en ese momento no había presidente del instituto, me parece que seguimos viviendo en una cultura completamente autoritaria. Es decir, yo no hago las cosas porque no hay una autoridad que me vigile y porque no hay nadie que me castigue, no importa si es legal o no. Entonces, esa visión que prevalece no solamente en las municipalidades, sino también en muchas instituciones de carácter nacional, creo que sigue costando, a pesar de la cantidad de años que muchos llevamos trabajando para que esto se reduzca al menos. Pero de 76 municipalidades, que la mayoría digan que es que no hay instituto, es decir, no hay quien me regañe, no hay quien me vaya a sancionar, entonces no le veo problema. Eso es importante. Por otra parte, el elemento de que muy pocos han incorporado en el descriptor de puestos las funciones del oficial de información, aunque esté en un acuerdo municipal o aunque esté en el presupuesto, lo que denota es una debilidad administrativa y el poco nivel de conciencia que en aquel momento existía de las implicaciones que el puesto de oficial de información tiene dentro de la ley. Es el actor fundamental del cumplimiento de la ley de acceso a información. Claro, como bien lo dice el estudio, las otras unidades administrativas tienen mucho que ver, y la autoridad municipal o institucional también. Pero resulta que si no lo incluimos en un esquema como este, significa que no lo estamos realmente incluyendo en el quehacer municipal, no lo estamos considerando como parte efectiva de la gestión que desarrollamos. Y bueno, después se considera que como no existe dentro de los puestos administrativos, igual se quita, igual se pone, sin considerar que podríamos caer en un incumplimiento de ley nacional. Un tercer elemento es que el 70.4% de los oficiales de información consultados sobre otras funciones que desempeñan a la par de ser oficial tienen cargos de alta responsabilidad: síndicos, secretarios municipales, miembros de consejos, que sinceramente no creo que les dé suficiente tiempo para ejercer su labor de oficial de información. ¿En qué sentido? Yo sé que las demandas en las municipalidades todavía no son tan elevadas como en algunas instituciones nacionales. Sin embargo, cuando el conocimiento y el derecho se desarrolla más, estas personas no pueden decir: mire, atendemos solicitudes de información los jueves y los viernes, porque esos días está el concejal aquí, ¿verdad? O venga solo por las mañanas, porque en las tardes voy a las comunidades a visitarles. Esa es una debilidad. Es decir, por un lado se puede creer que es una ventaja, porque es una autoridad y nos consulta, y el resto de unidades le van a ser más obedientes que con un compañero de trabajo que esté en un nivel similar. Pero la responsabilidad que tiene en el carácter de toma de decisiones no creo que les permita asumir la otra función. Agrupando un poco todo lo que tiene que ver con el conocimiento sobre los tipos de información, los plazos, las infracciones, los índices de reserva,
Lo que nos indica a nosotros es que todavía necesitamos redoblar los esfuerzos de divulgación y de capacitación de la ley o sobre la ley, y esfuerzos de asistencia técnica a la elaboración de los planes de implementación. Si no conocemos la ley y fundamentalmente no hemos comprendido el derecho, mucho menos vamos a tener ideas o iniciativas propias para desarrollarlo, ya sea a través de un plan o a través de otras acciones que, aunque no estuvieran en un plan, estuvieran dedicadas a este tema. Entonces ese es un reto importante para las instituciones nacionales. Sigue siendo un buen espacio de trabajo para las organizaciones no gubernamentales que están en este ámbito, en este ambiente. Son 262 municipalidades. Y aquí hemos visto lo que hace un año tenían 76, incluyendo a 2 que no tuvieron la voluntad de participar respondiendo a las encuestas, es decir, no hubo tampoco acceso a información por esa vía, lo que nos dice ya bastante de las actitudes que todavía mantenemos. Los recursos económicos son escasos, ¿verdad? Lo que lleva a diseñar formas creativas para publicar información y divulgarla, si yo como funcionario o funcionaria siento que debo hacerlo. En este contexto yo creo que el vínculo con las organizaciones ciudadanas territoriales, las ADESCO, los comités de desarrollo local o el comité de control que hace el FISDL para los programas, etcétera, es fundamental, porque la información no solamente puede viajar por la cartelera o por el Facebook, la información puede viajar fundamentalmente a través de la palabra, y de que yo haya informado a las organizaciones ciudadanas que son los principales divulgadores de lo que las municipalidades hacen o no hacen. Entonces ahí hay una oportunidad importante. Creo que el estudio es valioso desde la selección de los municipios hasta la temática abordada. Una petición sería el desarrollo de otro, ahora que ya el proyecto se implementó, para ver cómo se ha consolidado esto, cómo ha mejorado, cómo funciona esto de la asistencia técnica. Es importante para nosotros saberlo. De paso, pedirles copia del libro donde está la clasificación de los municipios de acuerdo al índice también nacional de necesidades insatisfechas, así es, ¿verdad? Creo que es una clasificación bastante interesante, que en algún momento la vi o no la conocí, pero me parece muy bien, sobre todo ahora que el gobierno central, el órgano ejecutivo, está pensando transformar el Ministerio de Gobernación en Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Ahí es fundamental este tema, y también el de la Ley de Acceso a Información, porque a través de ese ministerio ahora podríamos garantizar una mayor cobertura y apoyo a los municipios y a la gente para que la ley se cumpla. Hay que aprovechar, bueno, me estoy adelantando porque eso lo decía el ministro, ¿verdad? Pero nosotros ya estamos claros que allí vamos a llegar a coordinar. Desde el Ejecutivo también creemos que, si bien el Instituto de Acceso a Información Pública es el ente rector y para la mayoría de las personas como el responsable fundamental de este tema, creemos que la colaboración interinstitucional es clave, porque ni los recursos económicos, ni los recursos humanos, ni las capacidades instaladas que tenemos ahorita son suficientes para colaborar con todas las municipalidades. A nosotros nos ha funcionado muy bien, por ejemplo, un acuerdo de cooperación interinstitucional con el ISDEM que tenemos desde hace un año, y a través de eso, sin haber contratado más personal, solo estirando un poquito más el tiempo, tenemos que atendimos 45 municipalidades. Entonces no es todo lo que queremos, pero... Y finalmente hay que aprovechar los esfuerzos que las ONG como Fundahongo realizan para avanzar, y por supuesto desde nuestras instituciones brindarles todo el respaldo y el apoyo necesario para que puedan alcanzar sus objetivos, y de esta forma contribuir a tener una ciudadanía más crítica y más activa en su derecho de acceso a información. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas las presentes. Es un gusto compartir la mesa con distinguidos amigos y con tan amable concurrencia: a Carlos, a Alicia, que se levantó, a Aurora, a Laura, a todos ustedes.
verdaderamente me siento muy reconfortado porque sé que todos nosotros desde diferentes áreas trabajamos el acceso a la información pública y nos coincide en esta mañana estar todos juntos acá para compartir unas reflexiones sobre este trabajo de investigación que se ha realizado por medio de Fundaungo. Creo, como dijo Aurora, que es una herramienta importante y valiosa, quizás de las primeras en nuestro país, tomando en consideración ya que la ley se encuentra plenamente vigente con el funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública, con ese año que se les concedió a todos los entes obligados para el nombramiento de los oficiales de información. Y creo, como he tenido ocasión de mencionarlo en otras oportunidades, se trata de un trabajo que va en desarrollo. O sea, el derecho de acceso a la información pública es un derecho nuevo en nuestro país y que por lo tanto va en desarrollo, va construyéndose poco a poco. Sin duda alguna que las municipalidades es quizás de todas una de las plataformas más importantes que tiene la ciudadanía, dado que está más cerca de sus gobiernos, en este caso los gobiernos locales. De tal manera que es bueno conocer a nivel de la investigación y con una metodología cuál es el acercamiento que tiene la gente al acceso a la información pública en sus respectivas localidades. Entre los principales hallazgos en los cuales yo quisiera tomar unas palabras para dirigirme a ustedes está el hecho de que muchos oficiales de información se encuentran desempeñando otros cargos, lo cual sin duda, como ya lo mencionaba también Aurora, hace que no se pueda al 100% de una manera efectiva lograr que ese acceso a la información pública se tenga. Yo creo que con el nombramiento de los oficiales de información se cumple un aspecto importante y quizás formal. O sea, lo más importante dentro de todo es que efectivamente dentro de una institución se encuentren los principios del acceso a la información pública. No con ello estoy diciendo de que no es necesaria el nombramiento de un oficial de información, pero si lo vemos desde un punto de vista de fondo, es importante que a nivel institucional todo el cuerpo de servidores públicos sí se encuentren sensibilizados con esta materia, y no solamente el oficial de información. Por eso es importante que todas las unidades administrativas se encuentren en la misma sintonía, y como bien lo apunta el trabajo de investigación, los dos componentes principales para hacer efectivo el derecho de acceso a la información es, por un lado, la capacitación permanente a todos los servidores públicos de todas las unidades administrativas, y también la promoción y la divulgación del derecho de acceso en los ciudadanos. En la medida que tengamos una ciudadanía que conozca su derecho, eso al mismo tiempo va a servir como un acicate o como una presión para que también las instituciones públicas se pongan a la par de esa demanda ciudadana. A lo largo del más de año y medio que como Instituto de Acceso a la Información Pública tenemos de servirle a la población, sí hemos detectado, como casi todos ustedes lo sabrán en este momento, que las municipalidades quizás ha sido el tema pendiente que se tuvo en materia de acceso a la información pública. Por diferentes razones ha sido difícil llegar hacia las diferentes comunidades, hacia las diferentes municipalidades, pero creo que se están dando pasos importantes. Desde luego son los primeros pasos, y a lo mejor no habría que comer tanta ansia, porque la idea es tener un programa, una línea de trabajo, una política institucional o municipal que vaya encaminada a fortalecer este derecho. Hemos tenido diferentes experiencias a lo largo de este año y medio de trabajo, que de alguna manera nosotros lo podemos ver reflejado en este trabajo de investigación. Hemos tenido como instituto la ocasión de conocer de denuncias ciudadanas cuando los oficiales de información no están nombrados mediante una plaza o mediante un puesto dentro de la carrera municipal, sino que a veces se trata, como bien lo refleja el estudio, de que desempeñan otros cargos.
tuvimos una ocasión en que el oficial de información de una municipalidad en el oriente del país, se trataba de un asesor del Consejo Municipal, pero como asesor externo, que no se encontraba a tiempo completo y que únicamente llegaba a la municipalidad cuando le era requerido. Entonces, como bien se mencionó recién, no podemos tener oficinas de acceso a la información pública solamente de jueves o viernes o únicamente en las tardes cuando viene un asesor externo a facilitar que se presente una solicitud de acceso. Entonces, sí hay, digamos, mucho que trabajar y creo que bien lo señala el estudio. Vemos como casi un 96% de las municipalidades que fueron objeto de la investigación carecen de un índice de información reservada. Es decir, esta información que previamente cada institución debe tener clasificada como reservada. Y yo me pregunto si estas municipalidades no tienen ese índice de información, es decir, no han hecho esa tarea previa de ir clasificando la información que ya se encuentra en su poder, ¿cómo entonces es que responden a las solicitudes de información? Más allá de que el reglamento y la ley permite que una información pueda ser denegada y clasificada como reservada en el momento que se presenta la solicitud, pero no deja de tener esto como muchos visos de arbitrariedad, porque prácticamente en el momento que se presenta la solicitud, yo como municipalidad estaría clasificando la información en ese momento. Llama la atención también, y bien lo refleja la investigación, cómo se puede malinterpretar que tener a una población informada significa nada más utilizar los medios de comunicación para alguna plataforma de propaganda municipal, diciéndole, por ejemplo, cuáles son mis proyectos municipales, o dándoles mensajes, o por otro lado, diciéndole cómo se prestan los servicios. Hay una clara confusión en eso y bien lo refleja el estudio, de que muchas municipalidades malinterpretan el sentido de la información oficiosa, la información pública oficiosa, porque esta no significa nada más que yo voy a colgar o disponer en los sitios electrónicos o a través de diferentes medios de comunicación lo que hace la alcaldía. Por supuesto que la población necesita saber qué es lo que hace la alcaldía, pero no a nivel de una propaganda partidaria de diferentes municipalidades, sino más bien tener a disposición de la gente la información que realmente les interesa. Vemos entonces que esta presencia en medios de comunicación no significa necesariamente tener una información pública accesible a la población. Creo que el trabajo que se ha hecho o que se está haciendo a través de diferentes organizaciones o fundaciones, como en este caso nos convoca Fundaungo, es muy importante, porque la sociedad civil debe trabajar de la mano junto con otras organizaciones o instituciones públicas, como el caso de la actual Secretaría y el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque realmente somos nosotros los motores quienes tenemos que procurar porque en realidad el acceso a la información pública se convierta en una realidad en el país. Creo que hay mucha tarea pendiente que resolver, no solamente a nivel de gobierno central, sino también municipal, y yo me quedaría con estas palabras de poder sensibilizar a todos los servidores públicos, porque es importante, repito e insisto, que no solamente el oficial de información como aquel enlace o aquella persona que canaliza las solicitudes debe conocer plenamente la ley, sino que esta ley tiene que ser conocida por todos y por la ciudadanía, ser conocida porque efectivamente estamos en presencia de lo que hemos denominado, y se dice también en el estudio, como un derecho llave, algo que nos va a permitir articular o ejercer mejor nuestros derechos. En la medida que todos nosotros, como instituciones o ciudadanía en general, nos encontremos empoderados del derecho de acceso a la información pública, eso va a servir también para que las instituciones también se vuelvan más eficientes en su trabajo, que sean más profesionales, y no solamente la tarea del Instituto de Acceso a la Información
debe verse como meramente sancionatoria. Nosotros le apostamos bastante a lo preventivo, es decir, trabajar con las municipalidades, aquellas que lo necesitan más, aquellas que por diferentes razones presupuestarias, materiales o simplemente por desconocimiento de la ley no cuentan actualmente con un oficial de información. Nosotros como Instituto de Acceso a la Información Pública, lejos de quererles sancionar, queremos acompañarles en este proceso incipiente que se tiene, porque sabemos que el derecho de acceso a la información pública debe construirse paso a paso. Pero eso tampoco debe impedir que ante una denuncia ciudadana también nosotros debamos actuar con el rigor de la ley. Por eso es que siempre nosotros invitamos a que a través de los diferentes líderes y lideresas comunales se pueda apropiarse de la ley de acceso a la información pública, y en aquellas municipalidades en las que no se cuente con un oficial de información, o aquellas en las que contándose con un oficial de información, la información les es sistemáticamente denegada, que se acerquen al Instituto de Acceso a la Información Pública, porque estamos para acompañar en este proceso y también para imponer esas sanciones que la ley establece. Pues es sabido que bueno, la ley de acceso a información se está implementando, pero por supuesto los focos, digamos, todo el dinamismo se ha centrado mucho en el gobierno central, en los tres órganos de Estado, en las instituciones de aquí, del Gran San Salvador. Sin embargo, las municipalidades han tenido otro tipo de desarrollo, por lo que el estudio es sumamente puntual, ¿verdad? Muy focalizado en cuáles son las necesidades de las instituciones y sobre todo a dónde se puede mejorar, que yo creo que eso es como lo importante del estudio, que en el estudio se señala no solo a dónde estamos, a dónde está la fotografía actual en los municipios en la implementación de la ley de acceso a la información, sino que también, y eso lo considero muy valioso, ¿verdad?, señala también a dónde se puede fijar la ruta de camino para ir fortaleciendo estas, digamos, todas estas capacidades municipales, ¿verdad? Quiero felicitar a todo el equipo por el rigor académico, no solo del estudio, sino que de todo el proyecto, ¿verdad? De alguna u otra manera yo he estado de cerca con ellos y por supuesto que he aprendido mucho sobre todo de todo el trabajo metodológico que han hecho para la construcción de la investigación, para la construcción del proyecto, ¿verdad? Así que las felicitaciones son no solo por la investigación, sino que también para el municipio transparente que ustedes están inaugurando, y como han dicho, es un trabajo de equipo, ¿verdad? Los puntos que quiero destacar también nos han señalado mis antecesores, ¿verdad? Pero yo me quiero enfocar en el tema del presupuesto institucional de las unidades de acceso a la información, ¿verdad? Tal como menciona el estudio, cuando se realizó la investigación, me parece aquí apuntado en la página 33, no había unidades, había muy pocas unidades de acceso a información creadas, ¿verdad? Y las que existían no tenían presupuesto para funcionar. Ciertamente algunos podrán decir, la realidad ha cambiado un poquito desde ahí, quizás ya hay un poquito más de municipalidades que puedan tener unidades de acceso a la información. Me atrevería a decir que eso puede ser. Sin embargo, lo que estoy casi segura es que las debilidades presupuestarias todavía persisten, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque una unidad sin presupuesto muy poco puede hacer acerca de las funciones que le son atribuidas, ¿verdad? Esto si lo vemos desde dos vías, no solo desde el aspecto institucional, es decir, el no tener presupuesto no solo afecta a la municipalidad, ¿verdad? Al decir que la unidad de acceso a la información no puede cumplir todas las atribuciones que se le son asignadas, ¿verdad? Sino que también esto afecta a la ciudadanía, ¿verdad? Porque no solo es un derecho llave, como decíamos anteriormente, que mencionaba Jaime, y la investigación también lo menciona, sino que también esto es un derecho de doble vía, ¿verdad? Esto es un derecho que no solo es la administración pública, la administración local, sino que también mucho tiene que ver con la participación ciudadana, ¿verdad? Entonces, la limitación presupuestaria no solo afecta a la alcaldía, sino que también afecta la garantía del derecho de acceso a la información, y se constituye, por supuesto, en un obstáculo para la implementación. ¿Qué es lo bueno
que me parece que hace el estudio. Hace como la línea base, ¿verdad? Me parece que la aproximación que se hace a través de la investigación puede servir para ir trabajando, para ir monitoreando hacia dónde se puede ir avanzando en el presupuesto municipal. A ver ahora, ok, si tenemos 60% de las municipalidades, creo que es más o menos el porcentaje en este momento, pero veamos cómo ha avanzado. Yo sí veo una segunda etapa quizás de esta investigación, ¿verdad? Me parece que sería fundamental ver no solo cómo está, sino que cómo se ha ido desarrollando. Y me parece que en este aspecto en el que estoy haciendo referencia, la investigación permite sentar la línea base y también dar un monitoreo de cómo se puede ir desarrollando a futuro, ¿verdad? Eso por un lado. También el segundo aspecto que quiero mencionar es respecto a la capacitación a los funcionarios de la municipalidad respecto al acceso a la información, ¿verdad? Y específicamente sobre la clasificación de la información. Tal como se ha mencionado, la capacitación de la Ley de Acceso a la Información o el conocimiento de la Ley de Acceso a la Información no solo es responsabilidad del oficial de información, del Instituto de Acceso a la Información, de la Secretaría de Transparencia en el Ejecutivo. Lo ideal sería que todos conociésemos cómo usar la ley, ¿verdad? Y por supuesto que todos nos capacitáramos en el uso de la ley, porque esta es una ley más, una ley que tenemos que cumplirla. Entonces es fundamental, no es culpa del oficial de información, digamos, que la ley no se cumple, sino que dentro de una municipalidad es responsabilidad de cada una de las unidades administrativas que generan información. Me parece que el estudio muy bien refleja la realidad de cómo funciona la administración pública y lo llama el proceso de gestión de información, ¿verdad? Cómo se genera, cómo se produce, cuáles son las unidades que tienen este tipo de información. No solo es el oficial de información, sino que es el conjunto de la municipalidad. Yo creo que ese es como uno de los temas fundamentales que se señala, ¿verdad? En la investigación me llamó mucho la atención que mayoritariamente, ¿verdad?, en las municipalidades, entre el 75 y el 78%, los empleados municipales distintos al oficial de información, ¿verdad?, manifestaron que no habían recibido capacitación en el uso de la Ley de Acceso a la Información, ¿verdad? Y por ello su conocimiento sobre el contenido de la ley es muy bajo. Entonces quizás esto nos permitiría concluir que si su conocimiento sobre la Ley de Acceso a la Información es muy bajo, entonces su cumplimiento entonces podría ser también deficitario, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en muchas municipalidades, y creo que el estudio lo que hace es ponernos quizás un poco de evidencia, ¿verdad? Aún es extraño que se pide información pública, ¿verdad? Entonces, eso es como uno de el estudio nos da información, bases para poder decir, mire, en esta muestra de municipalidades, no solo el conocimiento es bajo, sino que el cumplimiento puede ser también muy débil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es extraño que las personas, que los mismos vecinos de las municipalidades pidan información de la municipalidad, ¿verdad? No debería de ser así, sobre todo, no solo por la ley, porque la ley está vigente, ¿verdad? No solo por eso, sino que, bueno, es un derecho fundamental poder acceder a los registros públicos, ¿verdad? Otro aspecto que señala el informe es que también les cuestionaron era a los empleados municipales cuáles eran sus necesidades de capacitación, ¿verdad? Mayoritariamente los empleados municipales respondieron que era conocimientos generales de la Ley de Acceso a la Información y sobre todo capacitación sobre la generación de información, es decir, cómo se justifican las actuaciones de la administración pública, ¿verdad? Porque la Ley de Acceso está poniendo también en evidencia cómo toman las decisiones la administración pública central, las municipalidades. A eso se refiere con generación de información, cómo clasifican la información. Y también se hacía referencia anteriormente que muchos no tenían una clasificación a priori, ¿verdad? Claro, ellos mismos están diciendo
las preguntas que sobre eso necesitan información. O sea, dentro de la información que generan, cuál es pública, cuál es reservada, a eso es lo que están diciendo los mismos usuarios e implementadores, mejor dicho, de la ley, que quiere capacitación, y sobre todo también cómo se resguarda la información, cómo se archiva la documentación. La ley de acceso a la información también nos va a abrir eventualmente otra puerta, o ya nos está abriendo otra puerta, es cómo archivamos, ¿verdad? Cómo guardamos la información, no solo cómo la protegemos, sino que cómo la hacemos accesible a todos los ciudadanos. Entonces, eso es otra herramienta que nos están diciendo claramente en las encuestas que pasaron, que necesitan clasificación, ¿verdad? Creo que eso es muy importante, porque los mismos implementadores dicen, mire, si quieren capacitación, enséñenme la ley, enséñenme cómo genero información, cómo la clasifico y cómo la puedo proteger, ¿verdad? Entonces creo que es fundamental tomar la evidencia de esta encuesta para planear a dónde pueden haber intervenciones, ya sea desde la sociedad civil, el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública y todas aquellas instituciones que tienen alguna competencia con las municipalidades. Y como tercer punto me quiero referir, y ese es el punto final, al tema de la construcción de la cultura ciudadana, ¿verdad? El tema de construcción de cultura ciudadana, de un gobierno abierto, de un gobierno transparente. Hemos visto cómo hay diferentes mecanismos de participación que se siguen dentro de las municipalidades. No sé si ustedes se percataron que el uso de redes sociales tiene el mismo nivel de uso que las reuniones, ¿verdad? Ciertamente sabemos que no es que haya un desarrollo muy, digamos, expandido de Internet. Sin embargo, a mí me llama poderosamente la atención de que tanto las reuniones presenciales de la localidad tuviesen el mismo nivel, digamos, de importancia que las redes sociales, ¿verdad? Y en el informe aparece que la red que más usa, y lo mencionaba Alicia, era el Facebook, ¿verdad? Y también me parece que es fabuloso estar usando todas estas redes sociales. O sea, las redes presenciales y las redes sociales es lo que está moviendo la comunicación hacia la ciudadanía. Claro, el siguiente paso, me parece a mí que debería de ser mejorar la calidad de información, ¿verdad? El estudio también apunta a qué es lo que se está principalmente publicando en los medios, en los diferentes medios, en la cartelera, por perifoneo, y es más bien propaganda. Jaime mencionaba que quizás hay como un límite o una confusión un poco perversa entre propaganda e información pública, ¿verdad? Me parece que hay que ir aclarando esos límites y aclarando que no deberían de estar confundidos, pero ¿cómo se va a lograr eso? Pues únicamente utilizando la ley. Esta es de las leyes que más me gustan, precisamente porque su fuerza se hace de su constante uso, ¿verdad? Eso de propaganda e información pública lo vamos a entender y lo vamos a aprender a separar cuando empezamos a pedir y que obligarlos a las autoridades a que se diferencie la información, ¿verdad? Entonces la invitación es a que lean el estudio, que proporciona bases sumamente ricas de a dónde apuntar los esfuerzos de fortalecimiento a las municipalidades, y sobre todo que conozcamos la ley, que es una ley que como dice Darwin, cualquier músculo que no se usa se atrofia. En este sentido, la ley es de la ciudadanía salvadoreña y hay que usarla para que sea una ley viva que permita una mejor participación ciudadana. Muchísimas gracias.